Hola, buenos días. Mi nombre es Cristal Vázquez Ramos. Soy del equipo Tulipanes Bonitos y les vamos a enseñar cómo es el procedimiento para elaborar nuestro producto. Necesitamos una regla de 30 centímetros, una hoja de color, en este caso va a ser rosita, una hoja verde para el tallo, unas tijeras, listón y pegamento. Primero vamos a tomar la hoja y la vamos a doblar así en forma diagonal para lograr un cuadrado de la dimensión de lo que es la hoja completa. Y vamos a recortar el sobrante. Nos debe de quedar un cuadrado más o menos así. Entonces, ahora, ya que tenemos este doblez, vamos a hacerle otro, pero del lado opuesto. Y también en sentido rectangular. Y nos va a quedar una hoja con los dobleces de esta manera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es doblarla de esta forma y aquí en este doblez le hacemos pero hacia el otro lado. Entonces, ahora lo tomamos así y juntamos estas esquinas. Lo tenemos así. Vamos a pasar una pestaña del otro lado, le damos la vuelta y pasamos la otra del otro lado. Nos va a quedar una forma más o menos así. Del lado de las aberturas vamos a tomar los que nos quede hacia enfrente y doblamos así, pasándonos un poco de la mitad del doblez de la hoja de la forma cuadrada que tenemos. Y lo mismo con el otro pedacito. Ahora abrimos como que quede una tipo bolsita y metemos la otra pestaña dentro de ella. Ahora que nos queda algo como esto, lo que hacemos es abrirla un poco y por la abertura que tiene en la parte trasera vamos a soplar. Puede ser que con la ayuda de las tijeras perfeccionemos la parte de abajo del... Así un poquito. Y nos va a quedar algo más o menos así. Entonces ahora estos triangulitos que tenemos vamos a irlos desdoblando poco a poco. Ahora vamos a tomar la hoja verde y vamos a empezar a doblarla, a enrollarla por una esquinita. Ya que llegamos al borde, vamos a tomar el pegamento y a poner un poco en la hoja. Vamos a introducirla por el agujerito que quedó en la flor. Ahora vamos a tomar el listón y vamos a medir 60 centímetros.
ya tengo un pedacito de listón, pero esto se hace con todo el rollo. Este es para amarrar todo el ramo. Aquí ya teníamos unas flores hechas. Nuestro ramo será de 10 tulipanes. Entonces, ya que tenemos aquí los 10 tulipanes, tomamos el listón y procedemos a hacer el nudo. Y así es como queda. Realizamos nuestro Excel de la siguiente manera. Tenemos principalmente en materia prima directa. Realizamos esta tabla de los materiales que se utilizan para la realización de nuestro producto. Tenemos primeramente el papel bond de colores pastel, que es una cantidad de 90. Que cada paquete tiene 500 hojas. Su precio por unidad es de 0.28. Su precio total es de 140.09 y multiplicando el precio por la cantidad de 90 nos da un subtotal de 12.608.10. Nuestro IVA de 16% son 2.017.30 y sumados nos da un total de 14.624.40. Después tenemos el papel bond color verde, que es las mismas cantidades que el papel bond anterior. Son 90 paquetes con contenido de 500 hojas, mismo precio unitario de 0.28, precio 140.09 y nos da en total 14.625.40. Por último tenemos el rollo de listón, que tenemos una cantidad de 30 listones, que tiene de contenido 9.144 centímetros. Su precio por unidad es de 0.02. Su precio total es 188.79, lo que nos da un subtotal de la cantidad de 30 por el precio son 5.663.70. Su IVA es de 906.19 y su total es de 6.569.89. Tenemos que nuestro total de precio por unidad es de 0.58. El total del precio son 468.97. Nuestro subtotal es de 30.879.90. Nuestro total de IVA son 4.940.79 y nuestro total son 35.820.69. En esta parte tenemos primera tarjeta de almacén de materia prima directa, que es de las hojas bond de colores pastel. Tenemos nuestro saldo inicial es de 0. Hicimos la compra por 45.000, lo que nos deja en existencia 45.000. Su precio unitario es de 0.28, que nos da un costo promedio de 0.28 y nuestros saldos es de 12.608.10. Hacemos un consumo de 42.500, lo que nos dejó en existencia 2.500. Su precio promedio es de 0.28. Nos dio un total de 11.908.10 y nuestro saldo final fue de 700. En la segunda tarjeta de almacén es de las hojas Moon color verde, que tuvimos igual saldo inicial 0, una compra de 45.000, nos dejó en existencia la misma cantidad. Su costo unitario es 0.28, que nos dio 12.608.10 y nos quedó lo mismo en saldo. Tuvimos un consumo de 42.500, que nos dejó en existencia 2.500 por su precio unitario de 0.28. Nos dejó al final un saldo de 700 para esta tarjeta de almacén. Y la última tarjeta es de el listón, los centímetros de listón,
igual tenemos saldo inicial 0, una compra de 274.320, nos deja la misma cantidad en existencia por su costo unitario de 0.02, que nos deja al final un saldo de 5.663.70. Realizamos un consumo de 255.000, que nos deja en existencia 19.320 por el costo promedio, que al final nos deja un saldo de 386.40. Nuestra tarjeta de producto terminado, tenemos en inventario inicial son 0 ramos, no hay costo unitario. En producto terminado tenemos 4.250 con un costo unitario de 66.60 determinado en las cédulas. Una venta de 3.500 con su precio de venta que es el equivalente al 75% del costo unitario anterior, que nos queda 120. Nuestra tarjeta como tal de producto terminado quedó con inventario inicial en 0. Nuestro producto terminado de 4.250, que nos deja en existencia la misma cantidad. Su costo unitario de 66.60, su costo promedio de 66.61, que nos deja un saldo final de 283.080.94. Tuvimos ventas de 3.500, que nos dejó en existencia 750 por el costo promedio de 66.61, que nos dejó al final un saldo de 49.957.50. En mano de obra tenemos un total de 24 empleados divididos en la mitad como trabajadores asegurados y la otra mitad como trabajadores no asegurados. Con un salario diario, los trabajadores asegurados de 290, los no asegurados de 215. Ambos mitades tienen prestaciones de ley de primer año. La prima de riesgo clase 2 para ambos es de 1.13065% y ninguno tiene ausentismo ni capacidades. Entonces tenemos aquí que son 290 el sueldo de los trabajadores asegurados. Estamos calculando el periodo de agosto de 2020. Las prestaciones mínimas de ley de 15 días de aguinaldo, 25% de prima vacacional. Los días de vacaciones que corresponden son 6 y tenemos aquí en total 2 empleados. Calculamos nuestro factor de aguinaldo, que son los 15 días entre 365. La prima vacacional, que son el 25% de la prima por el número de trabajadores, por la cantidad de días de vacaciones entre 365 días. Tenemos, debido a que estamos calculando el mes de agosto, corresponden 31 días laborados y tenemos que nuestros sueldos son los 290 por los 31 días laborados por nuestro número de empleados. En el aguinaldo tenemos el sueldo por nuestro factor de aguinaldo, en la prima del sueldo por el factor de prima vacacional, que nos dio un total de 112.756.18. Esta cantidad multiplicada por nuestra prima de riesgo de trabajo nos dio un total de 1.274.88. Nuestra cuota fija de 20.40% nos dio 6.593.15. Tuvimos un excedente de 174.84. Después tuvimos el 1.05% multiplicado por nuestro sueldo, el 0.70%, 1.75% de invalidez y vida, 2% de retiro, 3.15% de cesantía, 1% de guarderías, 5% de Infonavit y el 2% sobre nómina, y nos dio un total de mano de obra de los trabajadores asegurados de 139.572.94. De los trabajadores sin seguro tenemos el sueldo de 215, se calcula el periodo que estamos calculando es agosto de 2020. Prestaciones mínimas de ley, que son 15 días de aguinaldo, 25% de prima vacacional, 6 días de vacaciones, 12 empleados. De la misma manera que
la mano de obra de los asegurados, calculamos el factor de aguinaldo, que nos da 0.0411, y la prima vacacional, que es de 0.0041. Son 31 días laborados de agosto, y tenemos en el sueldo que son 215 por los días laborados, por el total de empleados. El sueldo por nuestro factor aguinaldo nos dio 3.287.18, y el sueldo por la prima vacacional son 327.92, que nos da un total de 83.595.10 para los trabajadores sin seguro. Sumando las cantidades de los trabajadores asegurados y de los no asegurados, tenemos un total de mano de obra 223.168.04. Nuestros gastos indirectos de fabricación fueron primeramente la materia prima directa, que tenemos los materiales que no son cuantificables, medibles, no se consideran como tal materia prima directa. Tenemos el pegamento adhesivo en barra, que nuestro precio sin IVA fue de 888, más el IVA 142.08, que nos quedamos en total con 888. De mano de obra asegurada y no asegurada tenemos 2 supervisores, el 50% de trabajadores asegurados, 50% de trabajadores no asegurados, y que nos queda el salario diario de los trabajadores asegurados es de 11.631.09, y de los no asegurados 6.966.26, y nos quedó un total de 18.597.35. Del lado de acá colocamos nuestra mano de obra detallada. De depreciaciones tenemos estos 4 productos. La fecha de adquisición de los 4 fue el 1 de enero de 2020. Tenemos 24 tijeras industriales con un precio unitario de 297.41, que multiplicado por el total de 24 tijeras nos dio el monto original de la inversión, 7.138, con un 35% de depreciación anual, lo que nos dejó un total de 208.19. Tenemos la regla de acero inoxidable, también la cantidad de 24, con un precio unitario de 84.93, multiplicado por las 24, son 2.038. Te aplicamos 35% de depreciación anual, nos queda 59.44. Tenemos los criterios de trabajo, que su precio unitario son 1.756.03 por los 24 que son en total. Nos dio 42.145 por un porcentaje de 20% de depreciación, nos dio un total de 702.42. Las sillas de trabajo, que también son 24, tienen un costo unitario de 1.145.69, que multiplicado por el total de 24 son 27.497. Aplicamos 20% de depreciación anual y nos queda 458.28, lo que nos da un total de depreciaciones de 1.428.33. En los demás gastos indirectos de fabricación tenemos el arrendamiento de persona física, que tenemos su precio sin IVA de 80.500, su 50% de 4.250, un IVA de 680, su retención de IVA de las 2/3 partes da un total de 453.33, y su retención del 10% de ISR nos da un total de 425. Tenemos electricidad, que son 5.300, su precio sin IVA, su 50% son 2.150, 424 de IVA. El agua potable tenemos 780, igual en estos gastos va al 50%, que son 390. Y limpieza de zona de trabajo de los materiales, tenemos 520, también va aquí el 50%, que son 260, y tiene un IVA de 41.60. Tenemos un total de IVA de 1.145.60, 453.33 de retenciones de IVA, y de retención de ISR 425, lo que nos dio un total de 7.550.
y tenemos en total de gastos indirectos de fabricación 28.463.68. De los gastos de venta tenemos un vendedor no asegurado, una secretaria asegurado. El salario diario asegurado tenemos en total 9.326.54 y el salario diario no asegurado del vendedor es de en total 10.206.44 y tenemos en total 19.532.98. En nuestras depreciaciones tenemos que fueron adquiridos el mobiliario y equipo el 1 de enero de 2020. Tenemos dos escritorios que son 2.240.52 su precio unitario. Por los dos nos da un monto original de la inversión de 4.481.04. Se aplica el 20% de depreciación anual y nos da 74.68. Tenemos dos computadoras con su precio unitario de 8.937.93 y multiplicado por las dos computadoras son 17.875.86. Aplicamos 30% de depreciación anual y nos da un total de 446.90. Tenemos dos sillas de precio unitario de 2.055.17 por ambas son 4.110.34. Aplicamos 20% de apreciación anual y nos da un total de 68.51 y nuestro total de depreciaciones son 590.09. De gastos de venta tenemos el arrendamiento de persona física, aquí tenemos el 25% correspondiente del total y su IVA es de 340, retención de IVA tenemos 226.67 y su retención de 10% de ISR son 212.50. Tenemos de igual manera el 25% de electricidad, que son 1.325 y su 16% de IVA son 212. El 25% del agua son 195 y la limpieza zona de trabajo, su 25% son 130, su IVA son 20.80 y en este caso tenemos un total de publicidad de 10.000, su precio sin IVA son 8.620.69. Nos queda un total de IVA de 572.80, retención de IVA de 226.67 y retención de ISR de 212.50, lo que nos deja en total 12.395.69. Y nuestro total de gastos de venta son 32.518.76. En gastos de administración tenemos la secretaria asegurada. Su salario diario total son 13.171.83, lo que nos da de mano de obra en gastos de administración de 13.171.83. Tenemos en las depreciaciones que fueron adquirido el mobiliario y equipo el 1 de enero de 2020. Tenemos un escritorio con su monto original de la inversión de 3.978.45, 20% de depreciación anual que nos da un total de 66.31. Una computadora con su monto original de 25.000, aplicamos 30% de depreciación anual y nos dan 625. Una silla con monto original de 3.000, aplicamos 20% de depreciación anual y nos dan en total 50. Lo que nos queda en total de depreciaciones 741.31. En gastos de administración tenemos igual lo correspondiente al 25% de arrendamiento de persona física, que son 2.125, su IVA de 340, retención de IVA de 226.67, retención de ISR de 215.50. Tenemos de electricidad su 25% de 1.325 y su IVA de 212 y 195 de el 25% del agua potable. De la limpieza de la zona de trabajo de los materiales su 25% son 130, su IVA es de 20.80 y aquí tenemos los honorarios al contador, que es
su total de 10.489.51 con un IVA de 1.678.32, su retención de IVA de 1.118.88 y retención de 10% de ISR nos da 1.048.95, lo que nos queda en total 2.251.12 de IVA, 1.345.55 de retención de IVA, 1.261.45 de retención de ISR y lo que nos queda en un total de 14.626.51. Y nuestro total de gastos de administración son 28.177.65. En nuestras cédulas de determinación tenemos de producción equivalente 4.250, de producción en proceso 168,60% de avance, que nos deja 100.80, 35 pérdida normal, que en producción equivalente 0, y tenemos un total de 4.350.80. Nuestro inventario inicial de materia prima directa son 945, de mano de obra directa son 7.199, de gastos indirectos de fabricación son 925, que nos da un total de inventario inicial de producción en proceso de 9.069. Nuestro costo incurrido de materia prima directa resultó un total por los tres materiales de 29.093.50, de mano de obra es de 223.168.04, de gastos indirectos de fabricación un total de 28.463.68, lo que nos da un total de un costo incurrido de 280.725.22. En nuestra inversión en planta nos queda un total de 30.038.50 para materia prima, 230.367.04 para mano de obra y 29.388.68 para gastos indirectos de fabricación. Y tenemos un total de inversión en planta de 289.794.22. Tenemos de producción equivalente los 4.350.80 que resultaron de aquí. Y nos da un costo unitario para la materia prima directa de 6.90, para la mano de obra 52.95 y para los gastos indirectos de fabricación de 6.75, lo que nos da un total de costo unitario de 66.60. Para nuestra evaluación de la producción tenemos el costo unitario de 66.60, producción equivalente en proceso de 180, aquí nuestro 60% de avance. Nos queda un inventario final de 695.52 de materia prima directa, 5.337.36 de mano de obra, 680.40 de gastos indirectos de fabricación y nos da un total de inventario final de producción en proceso de 6.713.28. Nuestra inversión en planta tenemos 30.038.50 de materia prima directa, 230.367.04 de mano de obra, 29.388.68 de gastos indirectos de fabricación. Lo que nos deja finalmente un costo de producción terminada de 29.342.98 para materia prima directa, para mano de obra 225.029.68 y para gastos indirectos de fabricación 28.708.28, que nos da un total de costo de producción terminada de 283.080.94. Del precio de venta, que son el 75% de nuestro costo unitario determinado aquí, 75% de los 66.60, que redondeado al siguiente múltiplo de 5 nos da un costo unitario, un precio de venta, de 120. Nuestro estado de costos de producción terminada y de lo vendido del mes de agosto de 2020, tenemos 0 en inventario inicial de materia prima directa. Nuestro costo de compra de materia prima directa fue de 30.879.90, que nos dio en materia prima directa disponible 30.879.90. Tenemos un inventario final de materia prima directa determinado en las tarjetas de almacén de materia prima directa
tenemos 1786.40, que nos da una materia prima directa utilizada de 29.093.50. Tenemos nuestra mano de obra, que fue de 223.168.04, que sumada nos da un costo primo de 252.261.54, más los gastos indirectos de fabricación. Tenemos 28.463.68, que nos da un costo incurrido de producción de 280.725.22, más nuestro inventario inicial de producción en proceso, que resultó de 9.069, y nos da una inversión en planta de 289.794.22. Nuestro inventario final de producción en proceso, que fue de 6.713.28, nos da un costo de producción terminada de 683.080.94. No tenemos inventario inicial de producción terminada, lo que nos deja como producción terminada disponible 283.080.94, menos nuestro inventario final de producción terminada, que resultó de 49.957.50, nos deja finalmente un costo de producción de lo vendido de 233.123.44. El siguiente procedimiento realizado fue el registro de los esquemas contables, donde tenemos como primer asiento los saldos iniciales. En este caso tenemos un saldo inicial de 9.069 pesos en inventario en producción en proceso. Este se obtuvo de las cédulas de esta parte. El siguiente es maquinaria y equipo de trabajo, con un saldo total de 78.818. Se obtuvo de la pestaña de gastos indirectos de fabricación en la parte de depreciaciones, pero solamente es la suma total del monto original de la inversión de estos conceptos, que sería esta cantidad. En equipo de cómputo se tomaron las cantidades de las pestañas de gastos de venta y de gastos de administración, pero solamente el monto original de la inversión de las computadoras. En este caso sería esta cantidad y esta cantidad. Mobiliario y equipo de oficina se obtuvieron de los gastos de venta y gastos de administración, igual solamente el MOI de sillas y escritorios en ambos casos. La depreciación acumulada en maquinaria y equipo de trabajo se obtuvieron de la suma total en gastos indirectos de fabricación de las depreciaciones mensuales, que serían esas cantidades, y nos da 1.428.33. Pero aquí la incógnita es por qué nos da esa cantidad y nosotros tenemos 9.998.31. Bueno, porque se multiplicaron por 7. Este ejercicio se realizó en agosto del 2020, entonces se calcula un mes anterior, que sería julio. De enero a julio transcurrieron ya 7 meses de depreciación y por eso se multiplica por 7. En depreciación acumulada y equipo de cómputo, las depreciaciones mensuales en gastos de venta y gastos de administración, pero solamente en relación a las computadoras. Depreciación acumulada inmobiliario y equipo de oficina. Igual, se multiplicó por 7 la anterior. En esta, igual, gastos de venta y gastos de administración en las depreciaciones mensuales de escritorios y sillas, en ambas pestañas. Igual, multiplicado por 7, por los 7 meses que transcurrieron. Y esas cantidades, los inventarios iniciales, se hacen un abono a capital social. Sin embargo, no todas las cantidades se suman. Las depreciaciones son las únicas que se restan. Lo demás sí se suma. El asiento señalado como el número 1 es almacén de materia prima directa, que tiene un saldo de 30.879.90 pesos. Ese se obtuvo en la pestaña de materia prima directa, pero solamente en el concepto de las compras. Solamente es la adquisición de los materiales para poder trabajar, que en este caso sería esta cantidad y esta cantidad. No tienen IVA. Bueno, como se mencionó que fue una compra, se tiene que calcular el IVA correspondiente. Tenemos un IVA por acreditar de 4.940.79. La cantidad anterior se multiplicó por el 16% y nos da ese IVA. Igual, en la materia prima directa ya está desglosado
y aquí tenemos la cantidad anterior. Y todo esto se abona a proveedores, que es la suma de IVA por acreditar más la adquisición de las materiales, y da a proveedores un saldo de 35.820.69, que es lo que les pagamos por los materiales. El acento señalado como el número 2 es el consumo de la materia. Es lo que se gastó para poder fabricarlo, lo que se utilizó de la compra, se obtuvo de la materia prima directa de la pestaña y solamente es en el concepto del consumo. Veamos conceptos porque están desglosados por materiales. La suma nos da 29.093.50 y se hace un cargo a consumo de materia directa por lo mismo de que el concepto nos señala que fue un consumo. El asiento señalado como el número 3 corresponde a mano de obra directa de los empleados que están fabricando este producto, que en este caso lo podemos encontrar en el MOD, pero tenemos empleados asegurados y no asegurados. Y la suma total de ambos nos da el MOD completo. El abono que se realiza es impuestos por pagar, que en este caso, como los sin seguro no tienen derecho a eso, solamente les corresponde el monto a los asegurados, que corresponde desde el riesgo de trabajo hasta el 2% sobre nómina. En sueldos y salarios por pagar, sí engloba tanto asegurados como no asegurados, porque a ambos se les paga. Y solamente es lo que corresponde a sueldos. Y en prestaciones por pagar, igual. En ambos casos, tanto asegurados como asegurados, pero solamente en los conceptos de aguinaldo y prima vacacional. Se suman y nos dan esta cantidad de prestaciones, que es prestaciones por pagar, que es 8.491.28. El asiento número 4 le corresponde a los gastos indirectos de fabricación. Esta cantidad es la suma total de las pestañas de gastos indirectos de fabricación que sería esta cantidad. Esta cantidad engloba a estos 4 conceptos. Este es 4. Pero se realizaron diferentes a lo que observamos en la clase, porque tenemos depreciaciones y tenemos los sueldos que equivalen también igual a la nómina y se van a sus cuentas respectivas. Entonces, el IVA por acreditar del asiento número 4 no es el total, no se multiplica por el total, sino por ciertos conceptos, como en este. Tenemos el material, que es un material indirecto, que aquí tiene un IVA de 142.08. Y se suma más los gastos indirectos de fabricación, que en este caso sería arrendamiento de personas físicas, la electricidad y la limpieza de zona de trabajo, que es el IVA. Y esta suma nos da 1.287.68. Los siguientes abonos se realizan a impuestos por pagar, sueldos y salarios y prestaciones. Por lo mismo hay que mencionar que equivalen a las nóminas. Impuestos por pagar de gastos indirectos de fabricación. Tenemos personal asegurado y no asegurado y equivale de riesgo de trabajo a 2% sobre nómina. En sueldos y salarios ya engloba nuevamente a ambas partes y son sueldos. Y en prestaciones por pagar, lo mismo, sueldos, pero solamente en aguinaldo y prima vacacional con ambos trabajadores. Lo siguiente que se calculó fue la depreciación acumulada.
tenemos una depreciación acumulada de gastos indirectos de fabricación de 1.428.73 y ahora sí es la suma sin multiplicar por 7. Y el siguiente cargo, el abono, es acreedores diversos. Pero no se suman, en este concepto, no se suman ni las depreciaciones, ni sueldos y salarios, ni nómina, nada. No se suma nada, solamente se suman las cantidades, que es esta más esta, más esto, y en esto, porque se ocupó solamente el 50%, menos retenciones, tanto de IVA como de ISR. Bueno, como al principio solamente sacamos todos los materiales, ahora toca dárselos a las personas para poder realizar todo ese trabajo. Lo primero que se realiza es abonar todo el consumo de materia prima directa y cargarlo a producción en proceso de materia prima directa. Ya se va a comenzar a realizar lo que se necesita para poder terminar los productos a vender. El asiento marcado como el número B es el abono de la mano de obra directa completo y el cargo a producción en proceso de mano de obra directa. Va a pasar lo mismo con gastos indirectos de fabricación. Se hace un abono con la cantidad total y se carga a producción en proceso de materia prima directa. Los 9.045, los 9.069 equivalen al inventario inicial en producción en proceso obtenido en las cédulas. Y como tiene un desglose tanto de materia prima directa como de mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, se van a ir a sus respectivas cuentas. En este caso fue un abono y se cargarán las cuentas desglosadas a sus cuentas que les corresponden. Como por ejemplo en producción en proceso de materia prima directa tenemos los 945 de las cédulas que le corresponde en el concepto de materia prima directa. Lo mismo en mano de obra, los 7.199 y los gastos indirectos de fabricación, que son 925 obtenidos de las cédulas. El siguiente es el asiento número E. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, de las cédulas se obtuvo un costo de producción terminado que equivale a 283.080.94 pesos. Este igual se desglosó en materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos. Entonces, se van a abonar a producción en proceso de materia prima directa, solamente la cantidad que le corresponde, que en este caso serían los 29.342.98 en mano de obra directa, los 225.029.68 que le corresponden y los 28.708.28 igual un abono a gastos indirectos de fabricación. Lo siguiente, también se obtuvo en las cédulas, que es el inventario final de producción en proceso. O sea, lo que quedó de todo el material del consumo, que es de 6.713.28. Se desglosa igual en materia prima directa, en MOT y en GIF. Igual se hace un abono de 695.52, que le corresponde en 5.337.36, que es esta cantidad, y 680.40 es el cargo a esta. El siguiente paso es lo del producto terminado.
Como se calculó el inventario de producto terminado, contamos que ya esto ya se puede utilizar para vender. Ya está terminado, ya el chef dijo, ¿sabes qué? Ya tengo tus huevos, aquí está, ya está terminado el producto. Con una cifra de 233.123.44. Entonces, se hace un cargo a la cuenta de producto de lo vendido, porque ya puede ser consumible y ya está listo para la venta de las cantidades que se necesitaron en el pedido que se realizó. Lo siguiente realizado fueron calcular las ventas que se realizaron, que nos da un monto de 420,000 pesos. Esta cantidad se obtuvo multiplicando las ventas totales, que son los 3,500, por el precio de venta de 120 pesos. El precio de venta se calculó, conforme lo mencionó el profesor, que el precio de venta unitario será del 75% por encima del costo unitario. Como lo sabemos, tenemos 66.60 en el costo unitario en la parte de las cédulas. Se multiplicó por 1.75% por lo mismo de que estará 75% por encima. Entonces se sumará esa cantidad más el 75% y nos da esta cantidad, pero se redondeó al múltiplo de 5 siguiente, que en este caso sería 120. Como las ventas también englosan IVA, como las ventas también contienen IVA, se multiplicará por el 16% del total de las ventas y nos dará un IVA por trasladar de 67,200. Y la suma tanto de ventas como IVA por trasladar se cargará a clientes y nos da una cifra de 480,200 pesos, que es lo que nos deben los clientes por la compra que se realizó. Pero en este caso se realizó una transferencia bancaria por el 45% de esta compra, lo que afectaría a IVA por trasladar y a clientes. Se multiplica los 67,200 pesos por el 45% y nos dan los 30,240, que esto se abonará a IVA trasladado porque ya está efectivamente pagado. Igualmente a clientes, los 487,200 se multiplican por el 45%, lo que nos da 219,240, y se hace un cargo a bancos porque fue por transferencia bancaria. La siguiente cuenta son los gastos de venta. Tenemos 32,518.76, que es la suma total de estos tres conceptos, tanto sueldos y salarios, depreciación y gastos de venta. Cabe recalcar que no se suman, que solamente se suman las cantidades que le corresponden a este departamento. Este departamento ocupa el 25% del total, entonces solamente le toca el 25% pagar tanto arrendamiento, electricidad, agua potable, limpieza de zona de trabajo, pero lo que sí incluye completo es la publicidad. Como los gastos de evento también tienen IVA, entonces tenemos un cargo a IVA por acreditar de 512.80 pesos. Ese se obtuvo solamente en el apartado de gastos de venta, como se hizo en gastos indirectos de fabricación. Tanto depreciaciones como sueldos y salarios van a ir en sus respectivas cuentas, y en este caso solamente tenemos el IVA, que son estos tres conceptos, y nos dan esta cantidad, que está plasmada en IVA por acreditar. En acreedores diversos no se tomarán igual las mismas cantidades, todas las cantidades como se ha hecho en clase, sino solamente en el apartado de gastos de venta, el total del 25% que le corresponde, más la publicidad, más el IVA, menos sus respectivas retenciones. Y las retenciones tanto de IVA como ISR se harán registro como un abono en impuestos por pagar. En esta cantidad es la del IVA, la retención del IVA,
que son los 226.67, y aquí están los 212.50, que es la retención del ISR. Ahora sí continuaremos con el registro de los sueldos del área de gastos de ventas. Como anteriormente se ha hecho, también hay personal asegurado y no asegurado. En este caso, se tiene 1.874.75 de gastos de venta en sueldos y salarios, que equivale desde riesgo de trabajo hasta 2% sobre nómina. En sueldos y salarios ya abarca tanto asegurados como no asegurados, pero solamente en el concepto de sueldo. En prestaciones por pagar sería lo mismo. Prestaciones por pagar sería lo mismo, que engloba a tanto a asegurados como no asegurados. Y también incluye depreciaciones acumuladas en equipo de trabajo y en equipo de cómputo y en equipo de mobiliario, en equipo de cómputo y en mobiliario y equipo de oficina. Los 446.90 pesos equivalen a la depreciación del equipo de cómputo que se hizo mensual, que sería esta cantidad. Y la depreciación de mobiliario de equipo de oficina, que tanto serían escritorios como sillas, solamente en la pestaña de gastos de venta. La suma nos da los 143.19 pesos. Después tenemos los gastos de administración. En los gastos de administración se va a hacer igual que los gastos de venta. Es la suma total de estos tres conceptos. Al igual, se toman solamente lo que le corresponde del 25%, que también le corresponde ser el 25%, más el contador. En IVA por acreditar es la suma solamente de estos, porque es lo que le corresponde, que son los 2.251.12. En acreedores diversos hará un abono en este apartado solamente de gastos de administración, que es la suma total del 25% que le corresponde, más el contador, más el IVA, menos las retenciones tanto de IVA como de ISR. Y esas cantidades de las retenciones del IVA y el ISR también se registrarán en impuestos por pagar, que los 1.345.55 le corresponden a la retención del IVA y los 1.261.45 le corresponden a la retención del ISR. También se desglosó los impuestos por los sueldos y salarios y las depreciaciones en ese departamento de administración. Tenemos 2.479.44 obtenido de sueldos y salarios desde riesgo de trabajo hasta 2% sobre nómina. Sueldos y salarios, que son 10.230 pesos en el concepto de sueldos, y prestaciones por pagar de 462.39 pesos de aguinaldo más prima vacacional. Las depreciaciones siguientes son equipo de cómputo y mobiliario de equipo de oficina. En equipo de cómputo, en la depreciación mensual, tenemos 625 pesos, y depreciación en mobiliario y equipo de oficina de 116.31, que igual es la suma tanto de escritorios como en sillas. El siguiente abono es de costo de producto de lo vendido de 233.123.44, y ya es porque se vamos a calcular las pérdidas y ganancias que obtuvimos en este ejercicio. A ver qué tal nos fue el primer mes en ventas, que en este caso se abona a pérdidas y ganancias. El abono siguiente es gastos de venta, su total, y se carga a pérdidas y ganancias. Lo mismo con gastos de administración, los 28.177.65, y se carga a pérdidas y ganancias. Después se hace un cargo a las ventas para traerlas a pérdidas y ganancias, y
se van a sumar las siguientes cantidades, tanto la cuenta de producto de lo vendido, más gastos de administración, más gastos de venta. Vamos a notar cuál es la diferencia para las ventas. Y en este caso son 126.180.15 de diferencia para poder tener la misma cantidad. Entonces tenemos una ganancia de 126.180.15 pesos, lo cual se hace un abono al resultado del ejercicio. Pero se preguntan, bueno, pero ¿por qué es un abono si es una ganancia? Bueno, es por lo mismo de que como estudiante de contabilidad ya sabemos que eso es una ganancia para poder confundir a los demás. Entonces ahora se va a calcular el IVA por pagar, que en este caso no tenemos IVA acreditable, solamente IVA por trasladar. Se hace un cargo y se abona a IVA por pagar los 30.240 pesos. Nuestro estado de resultados nos queda de la siguiente forma. Del mes de agosto nos quedó un total de ingresos de 420,000. Nuestro costo de venta fue de 233,123.44. Tuvimos lo que nos deja una utilidad bruta de 186,876.56. Tuvimos de gastos generales, nuestros gastos de venta fueron de 32,518.76. Nuestros gastos de administración fueron de 28,177.65 y no tuvimos gastos financieros, lo que nos deja un total de gastos generales de 60,696.41, que restados a la utilidad bruta nos deja como resultado del ejercicio una utilidad de 126,180.15. Nuestro estado de situación financiera del mes de agosto de 2020 nos queda un total en bancos de 219,240, un total en clientes de 267,960, un total de IVA por acreditar de 9,052.39. Nuestro almacén de producción terminada nos queda con 49,957.50. Nuestro inventario de producción en proceso nos queda de 6,713.28 y nuestro almacén de materia prima directa nos queda de 1,786.40, lo que nos da un total de activo circulante de 554,709.57. En nuestro activo no circulante tenemos un total de mobiliario y equipo de oficina de 15,569.83. Nuestra depreciación acumulable quedó de 2,076. Nuestra maquinaria de equipo de trabajo tiene un total de 78,812. De depreciación acumulada quedó un total de 11,426.64. En el equipo de cómputo tenemos 42,875.86 con una depreciación acumulada de 8,575.20, que nos deja un total de activo no circulante de 115,185.85. De manera que nuestro total del activo son 669,895.42. En nuestro pasivo a corto plazo tenemos 35,820.69 en total de proveedores. De acreedores diversos tenemos 35,285.30. Nuestro IVA por trasladar es de 39,960. Nuestro IVA por pagar quedó de 30,240. Nuestros impuestos por pagar son 37,329.89. Nuestros sueldos y salarios por pagar son de 230,640. Nuestras prestaciones por pagar son de 10,424.81 y nos da un total de pasivo a corto plazo de 416,700.69. En nuestro capital contable nuestro capital social es de 127,014.58. Nuestro resultado del ejercicio determinado en el estado de resultados fue de 126,180.15, lo que nos dejó un total de capital contable de 253,194.73. Y la suma de nuestro pasivo más capital nos da 669,895.42, que cuadra con
nuestro total del activo. En nuestro punto de equilibrio tenemos que nuestras unidades a vender determinadas en las cédulas fue de 4.250. Nuestro precio de venta unitario fue 120, que fueron los 116.55 del 75% del costo unitario determinado en las cédulas, que redondeado al siguiente múltiplo de 5 son 120. Nuestro precio de costo unitario variable fue de 66.60. Nuestro precio fijo directo fue un total de 60.696.41, que fueron nuestros gastos generales. Determinamos que nuestro margen de contribución unitario fue del precio de venta unitario menos el precio de costo unitario variable, nos dio 53.40. Después tenemos nuestro punto de equilibrio en unidades, que fue el precio fijo directo entre nuestro margen de contribución unitaria, que nos quedó de 1.136.636885. Nuestro punto de equilibrio en dinero quedó el precio de venta unitario por el punto de equilibrio en unidades. Nos dio de 136.396.43. Nuestro margen de seguridad fue de 73.26, que fueron nuestras ventas menos nuestro punto de equilibrio en dinero entre las mismas ventas. Y tenemos un apalancamiento operativo de 226.950. En nuestro estado de resultados para el punto de equilibrio tenemos que nuestro total de ventas fueron las unidades a vender de 4.250 por nuestro precio de venta unitario de 120. Nos dio un total de ventas de 510.000. Nuestros costos variables fueron las unidades a vender por el precio de costo unitario variable, que fueron 4.250 por 66.60. Nos dio un total de costos variables de 283.050. Nuestra contribución marginal nos quedó en total 226.950, menos nuestro costo fijo directo, que fue de 60.696.41, menos el costo fijo a distribuir, que es 0, nos dio un resultado neto de 166.253.59, lo que nos dejó un porcentaje de ganancia o pérdida de 32.60, que fueron el resultado neto entre nuestro total de ventas. Del lado de acá tenemos nuestro punto de equilibrio graficado. Nuestro punto de equilibrio son 1136.63.68. Lo tenemos graficado aquí. Tenemos nuestros costos fijos aquí, que fueron los 60.696.41. De él surge nuestro costo variable, nuestras ventas, que cruzan el punto de equilibrio. Y aquí tenemos nuestro punto de equilibrio en dinero, que fue de 136.396.